Hola, estamos de regreso en este noticiero horizontal en Liga Revueltas y en su formato horizontal también. Y bueno, pues esta semana parecía como que estas semanas, la promesa es que estas semanas ya serían de trámite para las cosas que están sucediendo en el mundo, en México, en Oaxaca específicamente, pero no ha sido así, no ha sido así. Las cosas se van, pues digamos, hay un cambio de gobierno en la ciudad de Oaxaca y hoy se manifestó esa situación de una manera muy peculiar. Antes saludemos a Eduardo Aragón. ¿Cómo está, Lalo? Hola, bien, Ya de regreso. ya aquí de regreso. ¿Cómo ves esta onda de que hubo un desalojo en la ciudad de Oaxaca? Un desalojo de comerciantes ambulantes. De ambulantes. Sí, Con el presidente municipal así como, casi como un Elliot Ness de... ajá, sí, se toma, para tomarse la foto sí como que se pone serio, ¿no? Pues sí, vi las fotos y me parece que no está mal, pero me parece que fue una cuestión acordada, ¿no? Porque van así como que exactamente como una pasarela luciéndose. Insisto, no está mal que lo acuerden, que lleguen a alguna negociación con los comerciantes. Esta parte de la demagogia sí, pues sí me parece que, o sea, sí todos sabemos que el presidente actual necesita popularidad, pero no creo que nadie le compre esta situación. Y por otro lado, pues creo que nada más es un desalojo para el turismo, ¿no? Es decir, como es el operativo Alfa fase 4 y la fase 3 fue para muertos y yo supongo que la fase 2 fue para la época de verano, ¿no? Entonces nada más es una cuestión para el turismo. Viene, no sé si vaya a haber Noche de Rábanos, pero viene una época de alta concurrencia del turismo nacional e internacional y pues lo hacen más bien por eso, ya en enero que baja la afluencia turística. Yo creo que van a volver los comerciantes ambulantes. Con esto lo que voy es que no hay una solución de fondo, pues, ¿no? O sea, y nada más son como apariencias que dicen, ya hicimos el operativo Alfa número 4 y ahí va a ver a Salinas con Osvaldo García Jarquín paseando por el andador turístico, llegan al Zócalo, pareciera que ellos son los que los están desalojando, pero pues es todo como una parafernalia, ¿no? Un acto teatral. Porque además hay que tomar en cuenta que pues que hay informaciones que hablan pues de que hay una deuda en el municipio de 17 millones de pesos, o sea, en la administración de Osvaldo García Jarquín, 17 millones de pesos. Que bueno, hay que decir que bueno, que el municipio de Oaxaca de Juárez no ha sido pues que una red pues el dinero se va por todos lados desde esta administración, sino que ha venido haciéndolo pues tal vez desde siempre. Recordemos este conflicto que hubo entre Javier Villacaña, presidente municipal priista, y su sucesor, el señor Hernández Fraguas, también priista, donde Hernández Fraguas pues lo acusó abiertamente pues, de que se había pelado dinero y que no estaban claras las cuentas, porque también tenía un adeudo con el sindicato 3 de marzo, que lo siguen teniendo, que esta deuda sigue habiendo, aunque ya se sentaron, y incluso el secretario de Gobernación en persona, ese señor, ¿cómo se llama? Tiene su nombre del secretario de Gobernación. Adán, ¿no? No me acuerdo, señor Adán, el secretario de Gobernación de Obrador, ya vino ya participó incluso en la mediación de este conflicto entre el sindicato 3 de marzo y el gobierno municipal. Pero sí está cabrón, ¿no? O sea, ¿cómo ves? O sea, independientemente de la historia de corrupción o como parte de la historia de corrupción de los municipios en Oaxaca, de los gobiernos municipales en Oaxaca, el de Osvaldo García Jarquín parece que algo hizo ahí que se va a llevar las palmas. ¿Tú cómo ves? Sí, retomando un poco, sí existe una historia de corrupción muy canija en el ayuntamiento, porque digamos Hernández Fraguas pues sí como que quiso acusar a Villacaña, pero si revisamos la administración anterior de Hernández Fraguas, esta era la segunda, digamos,
también las cuentas no están tan claras, pues, ¿no? Es decir, sí hay ahí una trayectoria de saqueo, y en ese sentido me parece que Javier Villacaña sí fue el rey, ¿no? Es decir, sí hay cuestiones muy oscuras en esa administración que jamás salieron a la luz, precisamente porque Hernández Fraguas también, al final de cuentas, muy enojado, pero al final no hizo nada. Uh-huh. Y con Oswaldo García Jarquín se junta, a mí me parece desde fuera, que se junta la magnesia con la tristeza. Ajá, la ambición con la incompetencia, porque hasta para esto, para robar, pues se necesita ahí cierta experiencia, ¿no? Para cubrir algunas cuentas, aunque sea en lo que termina su administración, pues a este señor le reventó todo antes de que terminara su administración. Eso quiere decir que ni siquiera para eso fue mucho hábil, ¿no? Eso no justifica a ninguno de los otros, ¿no? Simplemente que visibilizó desde antes todos estos problemas. 18 millones se me hace poco. Yo 17. Creo que eso es 17, yo creo que eso es una parte nada más en algún sector o en algún Ayuntamiento de Oaxaca adeuda más de 17 millones de pesos sindicatos. Exactamente, eso debe ser a los sindicatos, pero si le rascamos, bueno, representantes de los 5 sindicatos del ayuntamiento aseguran que la actual administración tiene un adeudo, millonario, y que a pesar de que se comprometieron a pagar, no lo han hecho. Sí, y digamos, eso visibiliza una parte, pero hay que esperar a que acabe la administración para ver todo el hoyo que hay. Ahí creo que la decepción es doble, ¿no? Porque independientemente de que los oaxaqueños ya estemos de alguna manera familiarizados con los saqueos de los ediles, de las autoridades municipales, pues sí se esperaba que, digo, con este discurso de no más robarle al pueblo y de no corrupción y toda esta bandera que está enarbolando Morena, del combate a la corrupción, pues fuera distinto, pero no, pero a eso me refiero con la decepción es doble, porque los oaxaqueños no tenemos ya ni para dónde mirar, pues, ¿no? O sea, y si vemos las elecciones del próximo año, pues ya desde ahorita ya está, desde el previo ya estás sin ninguna esperanza. Y pues Morena es eso, no representó esa esperanza que para muchos a nivel nacional sí sigue todavía vigente representando. Y por eso creo que es doble la decepción, ¿no? No se esperaba de Oswaldo García Jarquín que hiciera las grandes cosas, al menos en lo personal. Yo no hubiera esperado que trajera la varita mágica y fuera a hacer algo distinto, pero lo que era hasta exigible es que gobernara de una manera distinta, con honestidad, con transparencia, sin corrupción, y eso tampoco pasó. Al contrario, creo que o sea, hizo lo mismo, nada más que de una manera peor, porque lo hizo sin ninguna experiencia, todo hasta lo malo lo hizo al ahí se va, se alió en el cabildo, se alió con los opositores, ¿no? Con los priistas, con los panistas. De hecho, por ahí ayer vi un tuit que habría que confirmar, pero me parece que en la sesión de cabildo pasada querían donar 2 predios en la colonia Reforma, pero parecía que hay un negocio que hay que investigar mejor, un negocio en el trasfondo, en el fondo de todo esto, y Oswaldo García Jarquín estaba muy confiado en que lo iba a lograr porque sus complicidades con el PAN y con algún grupo quizás hasta de Morena, parecía que lo tenía así como que muy seguro, y a la hora no se le dio, quizás porque es el fin de trienio, quizás porque ya están muy quemados, no se quieren meter más bronca, y los únicos que lo apoyaron fueron los priistas, ¿no? María de los Ángeles, María de los Ángeles, sí, y de equidad de género. Ajá, María de los Ángeles, y el otro Ahí están, de la seguridad. Sí, se me fue el nombre, ahí donde está Acuarela, el arquitecto ¿A Cesarte? De Cesarte, ¿no? Cesarte. Sí, y algún otro, y pues salió enojadísimo, parece, porque no se le hizo este último negocio, es decir, hasta los últimos días están viendo de dónde
o cumplen compromisos a lo mejor de dinero que ya agarraron, o tratan de sacar más dinero. Entonces es terrible. Los 17 millones es una cuestión que los sindicatos creo que se están poniendo en congruencia con ciertas cosas y lo están denunciando ahorita, pero creo que tristemente va a ser más, ¿no? Y los malos negocios que se hicieron, la renta de los camiones de basura que también va a reventar. Sí, y hay que revisar qué más hay ahí. Estoy seguro que en seguridad pública va a salir también alguna que otra cosa de deficiencias, y sí es triste. Sí, porque además hay que tomar en cuenta que en un acto público también reciente, el presidente municipal electo, Francisco Martínez Neri, que es el que va a heredar pues todo este desmadre, todo este real desmadre, relajo, desastre, pues dijo que también ya está en su conocimiento que hay que el basurero de Sachila, ¿no? Hacia donde van los desperdicios, la basura de esta ciudad, de la ciudad de Oaxaca, este basurero que se encuentra en Sachila, pues ya está al casi 100% de su capacidad y que básicamente ya va a reventar. Y que entonces ya están viendo también como las posibilidades pues de adquirir terrenos cercanos, ¿no? Para que pues para repartir la carga que ya está a punto de estallar, ¿no? En este basurero de Sachila, que lo ha estado desde hace años, ¿no? Que esta problemática se viene arrastrando desde hace años. Estos señalamientos, de hecho, también este tipo de señalamientos ha sido como preámbulos para que haya también en el pasado bloqueos de los trabajadores de limpia, ¿no? Y entonces pues sí, son varias cosas las que se están juntando, como dijera aquí Miguel Ángel Maya, ¿no? Un periodista que viene seguido a este espacio. Pues el gobierno de Osvaldo García Jarquín va a dejar un montón de problemas que uno dice, caray, ¿qué estará pensando Francisco Martínez Neri? ¿Tú qué crees que esté pensando el contador Martínez Neri sobre todo lo que se le viene como gobernante, ¿no? Pues yo creo que debe estar preocupado, ¿no? Muy, muy preocupado. Ya lo demuestra de cierta forma. Yo creo que la lógica diría que está pensando, por un lado, en cómo solucionar los problemas, porque unos ya están reventando, el de la basura, el de los sindicatos, que son problemas gravísimos, pues, ¿no? Es decir, se están como... Que ponen en peligro la gobernabilidad de la ciudad. Exactamente, porque una huelga general, digamos, no solamente de los basureros, sino de los administrativos. Digo que parte el municipio no trabajó los últimos... Yo no sé si todo este año o por los últimos 6 meses no trabajó, ¿no? Pero, o sea, que tampoco vamos a notar mucha diferencia, con todo el respeto que me merecen los trabajadores, estando o no estando, porque el ayuntamiento no estuvo ausente, y no solamente las autoridades principales, sino que los mismos trabajadores del ayuntamiento no hubo nada, pues, ¿no? O sea, la ingobernabilidad creo que ya la tenemos desde hace tiempo, desde este año, y yo creo que lo que le preocupa al contador Neri es cómo reactivar esta muerte prematura del ayuntamiento, y aparte con deuda, pues, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que está preocupado por ver qué soluciones se pueden dar, y por el otro lado, yo espero, como un acto de fe, que también esté viendo una estrategia para deslindar responsabilidades sobre todo esto, pero eso no sabemos si lo va a hacer o no lo va a hacer. Digo, desde el momento que se sienta con Javier Villacaña, yo creo que más bien lo que quiere es tener a todo el mundo contento, y la única forma de tener a todo el mundo contento es tapándole sus cosas, ¿no? Sus porquerías. Entonces, es la historia de Oaxaca, se tapan unos con otros. Todo parece indicar que... Pero el punto es que si se podrán seguir tapando, o sea, si el boquete no es tan grande que ya sería imposible taparse, ¿no? Pues mira, se han tapado, ¿no? Y a lo mejor por eso vino el de gobernación, o sea, vino, por un lado, exhibirlos. A mí me parece que, porque hasta se ponen juntitos en una foto, pero para mí eso es exhibirlos, ¿no? Y no sé si no se dan cuenta, ni Neri, porque el propio Neri también está ahí exhibido. Desde luego que el principal responsable, y quizás el único responsable, es Osvaldo García Jarquín, y Neri nada más está viendo cómo solucionar esto antes de que empiece su administración. Pero yo creo que
quizás la federación va a terminar con dinero solucionando este problema a partir del 1 de diciembre. No vaya a ser que se vayan a querer jalar más lana de la que ya se llevaron. Y al final de cuentas, los saqueos han sido parecidos, o incluso yo diría que hasta mayores, pero una administración tapa a la otra. Siempre encuentran la forma de taparse y de continuar en detrimento de la ciudadanía, porque ¿qué soluciones puedes encontrar así, ¿no? O sea, ¿qué soluciones puedes encontrar con una deuda, con los trabajadores enojados, con los sindicatos en plena lucha de sus derechos? No puedes encontrar muchas soluciones. Si un gobierno que llega en condiciones normales, con todo bien hecho, muchas veces no consigue encontrar las soluciones adecuadas, pues un gobierno que llega así, mucho menos, ¿no? Y no es justificación, pero tampoco se ve mucha, con todo el respeto que me merece el contador Neri, tampoco se ve mucha visión, exactamente, mucha brillantez. Porque digamos, este tema que tú pones del basurero en Sachila, que tiene, como tú mismo lo dices, tiene años este problema, y años en que la solución que ellos encuentran está en encontrar otro terreno y encontrar otro lugar donde comprarlo, y el problema histórico de todo esto es que nadie quiere asumir esa responsabilidad que ya agarró Sachila en su momento, porque es un centro de insalubridad, de posibles contagios. Ninguna población quiere hacerlo, no han encontrado dónde hacerlo, y quizás eso es lo urgente, ¿no? Pero no se habla de soluciones de fondo, que es lo que uno esperaría de un gobierno municipal medianamente bueno, ¿no? Es decir, hay todavía todo un problema en la estructura y en la organización para la recolección de basura. Todavía nosotros como ciudadanos no terminamos de separar la basura orgánica de la inorgánica, el vidrio de la... Eso a lo mejor sí lo hacen porque resulta un negocio para algún sector de la población. Las rutas para recoger de la basura no son las ideales. Hay colonias donde pasa una vez a la semana si les va bien, y hay otras colonias donde pasa a diario, digamos aquí en el centro, a lo mejor por la cuestión turística. Todavía no hay soluciones de fondo en cuanto a eso, ¿no? Los camiones que se compraron no traen sistemas más adecuados para procesar la basura. Yo creo que ya hay camiones nuevos donde la gente se puede ver un poco más convencida de empezar a hacer esta labor de separar la basura, del tratamiento de la basura, la conciencia de no generar basura. O sea, todo eso que digamos que ya lo tendría que preparar un gobierno que viene con toda la energía para cambiar las cosas de fondo, no lo están haciendo, y están pensando nada más en dónde van a comprar otro terreno para en 3 años volver o a lo mejor si compran uno grande volverlo a llenar. Pero soluciones de fondo no las hay, y sí hay mucho que trabajar en ese sentido, con un gobierno así, ¿no? O sea, en descargo de Neri, que no debería ser descargo, pero todos estamos viendo que le están entregando una administración municipal destrozada al interior, porque otras veces está destrozada al exterior. Me refiero a que pues no hay mucho trabajo, hay rezago en todas las tareas. Ahora no solamente hay rezago en todas las tareas, y no hablemos de seguridad pública, que es un tema que nos está doliendo muchísimo ahorita, ¿no? Ese es otro hoyo que tenemos ahí muy, muy de fondo. Entonces no solamente hay rezago en las actividades, sino que al interior de la administración hay grandes problemas, desde la inactividad que tuvieron, que eso va a traer sus consecuencias, las deudas que ya están reclamando los sindicatos, este ambiente no sano de conflicto que debe de existir ahorita al interior de la administración, y otras deudas que van a ir saliendo. Entonces, pues sí, es triste la situación, pero también yo creo que es una prueba, ¿no? Sí, también creo que el contador Neri tiene que, más allá de estarse tomando fotos con los opositores, debe de estar, que espero que lo esté haciendo, ¿no? Porque eso a lo mejor es al interior. Yo creo que ya debe tener un plan muy listo, ¿no? El 1 de enero pues ya entramos, y para empezar una nueva planificación en cuanto a seguridad pública, en cuanto a esta cuestión de la basura, algunas soluciones, no sé, pero espero que sí vaya por ahí la situación. Pues sí está, dice, acaban de desalojar a locatarios del centro comercial de Reforma, donde está Escaparate. Ah, caray.
Acaban de desalojar a locatarios del centro comercial Reforma, donde está Escaparate. ¿Dónde está Escaparate? Ahí por... Centro Comercial Reforma es aquí está en... Ajá, sí, donde estaba un cine, ¿no? En los 90s. Donde estaba un cine, y ahí había una juguetería que se llamaba Escaparate al dentro del centro comercial, pero yo tengo entendido, en esa misma calle hay una más grande que se llama Escaparate, no sé si están las dos sucursales, pero es al interior del centro comercial, donde estaba la pizza Alfredo's Pizza. Alfredo de Roma. Ajá, ahí había una juguetería que se llama Escaparate, y a lo mejor ahí había ambulantes, es decir, hay un patiecito al interior de ese centro comercial. Pues Carlos Villalobos nos acaba de informar. Bueno, vamos a buscar más información sobre esto. Y bueno, pasamos también al tema nacional, que es pues que básicamente la Suprema Corte de Justicia pues medio le dio para atrás, ¿no? Sí, le dio mucho para atrás a este decretazo del presidente Obrador, porque bueno, el Instituto Nacional de Transparencia metió una solicitud de constitucionalidad, ¿no? De inconformidad de constitucionalidad sobre el decretazo del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre que bueno, que todas las obras de sus sexenios quedaban blindadas de tener que dar información sobre ellas, y pues parece ser que no va a ser así. ¿Tú cómo ves este tema, Lalo? Yo la verdad es que lo veo preocupante, ¿no? Es decir, por un lado me parece bien la suspensión provisional que otorga la Suprema Corte de Justicia, porque es eso lo que se tiene hasta ahorita, una suspensión provisional, pero como tú bien lo dices, es parcial, es únicamente para los efectos de transparencia, de que no se clasifique como de seguridad nacional, y que la consecuencia es que sea reservada y que no sea transparente la información de estos grandes proyectos del sexenio de López Obrador. Desde luego que por ahí está muy bien, y qué bueno que se logra, pero cuando digo que me parece preocupante porque tanto desde la administración de López Obrador como desde la oposición, es decir, a la oposición lo único que les importó en su momento de este decreto, o lo que más les importó, era esta cuestión de la transparencia y como que quedan satisfechos, pero la verdad es que el decreto tiene consecuencias igual de nefastas o incluso hasta peores, que para esas, lejos de que haya una suspensión, las valida la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Como la cuestión de clasificar el fondo del asunto, que es para efectos administrativos, clasificar como de seguridad nacional. Es decir, lo que la sentencia hace es que para efectos de transparencia y para efectos de acceso a la información, suspende y dice que no es válido, ¿no? Entonces, si yo quiero o nosotros queremos pedir información respecto del Tren Maya, respecto de la refinería o los otros proyectos, y el gobierno se escuda diciendo que hay un decreto que dice que es seguridad nacional y que por eso no me puede dar la información, con esta suspensión eso ya no queda validado, y entonces tendrán que argumentar de otra forma cómo ocultar la información, lo cual me parece muy bien, pero para efectos administrativos, en la cuestión esta de dar las licencias provisionales y acelerar todo sin ver los dictámenes, lo que habíamos platicado en un programa anterior, las cosas siguen igual. Entonces, siguen estos términos imposibles de 5 días para... ahora se habla de una licencia provisional, no van a dar licencia provisional, pero mientras ya van a avanzar en un tema que va a ser muy costoso y muy difícil que no se ratifiquen esas licencias provisionales, a menos que sí exista una omisión muy grande por parte de las empresas. Pero si no existe una omisión muy grande por parte de las empresas, pues va a ser más fácil ratificar esa licencia provisional y dar la definitiva, y esto queda intocado por la resolución. También la cuestión de, al volver la clasificación de estas actividades como seguridad nacional y de interés público, lo que hace también es que legitima más adjudicaciones directas. Entonces, esto sigue, pues, ¿no? Es decir, ahora, si de por sí lo venía haciendo el gobierno, como ya lo habíamos analizado aquí también, ahora ya tiene la justificación para hacerlo. Entonces, si de por sí ya habíamos analizado que el 70, 75, 80% de las adjudicaciones que se están haciendo en este gobierno son adjudicación directa, a lo mejor sin sustento legal, a lo mejor sí, eso no lo sé,
ahora ya tienen el sustento legal, ¿no? Y eso tampoco lo toca la Suprema Corte, lo deja igual. Entonces, ahora el gobierno puede seguir haciendo adjudicaciones directas, pero con el sustento legal que a lo mejor no tenía hace 3 meses antes de este decreto. Y la otra parte es la lucha y la resistencia de las comunidades que están en lucha por la defensa de su territorio, porque tampoco lo toca la Suprema Corte de Justicia. Entonces, si hay un amparo de las comunidades en contra del Tren Maya, en contra del tren transísmico, en contra del aeropuerto o de estos proyectos, no va a haber una suspensión y el gobierno va a poder seguir en principio, ¿no? Porque el juez es dueño de su razonamiento, pero en principio al juez le da una herramienta para no otorgarle la suspensión a las comunidades y que se siga avanzando en las obras y destruyendo lo que las comunidades consideran que se les está afectando con ese sustento del decreto. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, porque pareciera que todo el mundo ya queda satisfecho con la transparencia, que es, insisto, es muy importante, pero no, porque todo esto queda colgando, y no solamente queda colgando, sino que de alguna manera se está ratificando como legal, y es ahí donde tendríamos que preocuparnos, y va a haber más, yo creo que va a haber más amparos. Aquí la cuestión es que las acciones de inconstitucionalidad solo la pueden ejercer determinados organismos, entre ellos el INAI, que fue lo que lo hizo, pero yo creo que después va a haber amparos contra la aplicación del decreto en las luchas locales, y ahí vamos a ver si llega hasta la Suprema Corte o se resuelve antes en un juzgado de amparo, cómo se van a dar esas soluciones. Pero sí es preocupante, porque hasta la misma oposición pareciera que ya quedó contenta con esta, bueno, al menos quedó silenciada un poco con esta resolución. Pero yo creo que la lucha contra ese decreto tendría que seguir, ¿no? O sea, solo se ganó una parte, pero tiene que seguir, porque hay consecuencias muy graves todavía que están rodeando este decreto. Muy bien, en un paréntesis sobre el tema, Mariana Aragón nos informa que, bueno, sobre lo que comentó Carlos Villalobos, comerciantes del Centro Comercial Reforma bloquearon la calle de Emilio Carranza y Sabinos, esto como forma de protesta ante el intento del municipio de Oaxaca, que creo que es lo que tú comentabas, de donar este espacio a pensiones y puede ser vendido en un futuro y así obtener ingresos para el fondo de pensiones, vía Chuber Contreras en Twitter. Exactamente, ese es lo que tú comentabas, ¿no? Estos terrenos que quiere vender García Jarquín, y regresamos al tema de García Jarquín, sí, a esta corrupción pues rampante de García Jarquín. Quiere vender nada más y nada menos que el Centro Comercial Reforma, ¿no? Que lleva ahí que no sé, no, pues desde que yo era niño 40 años, 50 años, ¿no? Pues está cabrón, o sea, ¿cuál es el futuro? Regresando al tema de García Jarquín, ¿cuál es el futuro de un político de alguien así? O sea, alguien que ha hecho tanto desastre. Pues yo espero que ninguno, ¿no? Pero ahí también tenemos que responsabilizar a Morena, ¿no? Es decir, hay que ver si Morena le va a seguir dando cobijo y le va a seguir dando postulaciones para aspirar a puestos de elección popular. Yo creo que ya no lo tendría que hacer. Yo creo que Oswaldo García Jarquín mostró muy bien cuál es su formación, su ideología, su interior, que es totalmente de derecha. Por eso cuando me encontró cobijo fue con los priistas y con los panistas durante todo el sexenio. Pues no, o sea, es un lobo con piel de cordero, es una persona de ideología de derecha, sin que yo diga si eso es malo o es bueno. Pues no, o sea, simplemente hay distintas ideologías, izquierda, centro y derecha, y a mí me parece que Oswaldo García Jarquín es una persona con mucha simpatía hacia las políticas públicas que van encaminadas hacia la derecha, ganando puestos de elección popular en la izquierda, lo que es como un fraude, ¿no? Es un fraude porque uno está votando por alguien que se supone que tiene otra ideología, y no, al final de cuentas saca ese lobo que trae adentro y empieza a tomar ciertas decisiones como estas, que independientemente que esto no tiene ninguna justificación social, ni empresarial, ni ningún tipo, eso me parece que más bien hay que investigarlo más, pero me parece que más bien va hacia intereses particulares respecto de ciertos grupos nada más, y lo están disfrazando. Yo insisto que leí que el Cabildo ayer dio para atrás a esa decisión. No sé si no estoy del todo bien informado o por qué la movilización hoy, ¿no? O sea, en principio, si tiene razón la nota que yo leí, no habría necesidad de la manifestación, porque al no tener la aprobación del Cabildo, momentáneamente, lo pueden volver a subir antes de que termine el trienio,
que ya creo que todos estamos contando los días para que eso suceda, la gente podría estar tranquila de momento, pero insisto, habría que revisar. Hoy es 17 de diciembre, ¿no? Sí. Pues aquí vamos a darle lectura a una nota de Cuadratín que acaba de sacar sobre lo que está pasando. Dice, la entrega del Centro Comercial Reforma por parte del morenista Osvaldo García Jaquín, presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, afectará a unas 100 familias. Durante una protesta y un bloqueo en la calle de Sabinos, en la colonia Reforma, el grupo de comerciantes afectados cuestionaron la entrega de este inmueble sin haberlos escuchado. El presidente municipal de Morena en la ciudad de Oaxaca entregará este inmueble como pago al adeudo que generó con el fondo de pensiones, a pesar de haber recibido el apoyo económico del gobierno estatal y federal. Martín Gómez, representante de los comerciantes, dijo que se ha pagado la renta de los locales y están al corriente con sus contribuciones municipales. Tenemos la certeza de que el ayuntamiento recibe la renta, expuso. Dijo que con la entrega del inmueble al fondo de pensiones pretende desalojarlos y eso provocará el cierre de sus negocios. No se nos hace justo que por la mala administración quieran hacer mal uso de este inmueble para pagar sus deudas. Expuso que no están en contra de que se les pague a los trabajadores, sin embargo consideraron que esto los deja sin trabajo y sin sustento diario. Además cuestionaron que el presidente municipal, ni los regidores quieren explicar personalmente sobre la situación. Quieren hacer un movimiento por debajo del agua, negándonos el derecho de ser escuchados. Mencionó que son 39 locales y 35 locatarios que dan trabajo a unas 70 a 80 familias. Seremos más de 100 familias afectadas. Mencionó que por la renta del inmueble el pago es de aproximadamente 2,000 pesos que pagan a través del Poder Judicial. Al mes recibe unos 60,000 pesos, estimó el comerciante inconforme sobre el gobierno. Osvaldo García Jaquín ha sido percibido como el peor alcalde de la ciudad. Ahí, a pesar de ser un empresario, incentivó durante su administración la proliferación del comercio ambulante, así lo dice Cuadratín. Buenas tardes. Refirió que hace 18 años el Centro Comercial Reforma fue ocupado por personas que se dedican al comercio de manera formal. Y bueno, pues sí, pues acá no reportan que le hayan dado para atrás a este asunto de Cabildo, que o sea, que el asunto sigue, ¿no? Es lo que entiendo. Pero bueno, también se dice, auditoría Martínez, eso sí tiene un poco de gracia, auditará Martínez Neri a la administración de García Jaquín. Bueno, si la audita así que con realidad y con verdad, pues el señor García Jaquín a lo mejor termina en el tambo, ¿no? Pero bueno, sí, es un gobierno desastroso, ¿no? Podríamos expandirnos sobre esto horas y horas, pero básicamente a lo que nos encontramos es ante el hecho de que hemos tenido estos 3 años un presidente municipal incapaz, corrupto y incapaz también para poder sacar algo de esas dos cosas, ¿no? ¿Tú cómo ves? Sí, digo, es más o menos volver a lo mismo, ¿no? O sea, incapacidad en todos los sentidos, entrega un ayuntamiento destrozado y hay que revisar las cuentas. Yo creo que la auditoría va a ser muy sana. Una cosa es la auditoría y otras cosas que a partir de los resultados de esa auditoría se ejerzan las acciones penales y administrativas que se tienen, porque por lo regular lo que se hace es hacen la auditoría y se la quedan ellos al interior, pues no, ellos se quedan para cubrirse entre ellos, se quedan con los resultados y no sacan nada a la luz, mucho menos ejercen las acciones que tendrían derecho a ejercer. Va a ser interesante no solamente la auditoría, sino con los resultados de esa auditoría, a ver qué hace el contador Neri. El asunto del ambulantaje también, pues esto de los desalojos y todo esto, pues el ambulantaje no se vaya a ningún lado y además pues es una fuerza de poder pues muy grande, ¿no? Y Luis Sánchez dice, entre el gobernador y el presidente municipal no hay para dónde ir, han dedicado, bueno, nos dijo. Sí, de acuerdo. ¿Para dónde ir? Sí, hay haciendo reflexión de esto, hay una foto que sacaron de los tres, bueno, del gobernador, dice, los dos han saqueado nuestro hermoso estado, dice Luis Sánchez. Sí, y ni hablemos del gobernador, que salió igual otra nota entre ayer y hoy, que no le han pagado los aguinaldos me parece que lo correspondiente a diciembre a los trabajadores del gobierno del estado, porque no hay dinero y están pidiendo paciencia para que les paguen en estos días. Supongo que les van a pagar, pero el hecho de que no haya dinero también evidencia más desfalcos, ¿no? O sea, porque ese dinero ya viene etiquetado, ese dinero pues se supone que está desde hace tiempo y ya nada más lo van administrando para
para írselo entregando a los trabajadores si no está. Y cuando vi eso en Twitter yo me acordé de cómo si se fueron a Nueva York un mes, ¿no? Toda una comitiva. Y ahorita cuando la gente, los trabajadores que llevan todo el año ahí en el gobierno del estado y están esperando, pues este dinero son fechas importantes para los católicos, ¿no? Para los cristianos, son fechas de reuniones familiares y de muchas cosas donde esperan tener un poco más de dinero para gastarlo y no les, o incluso hasta para pagar deudas y no les llega esto, ¿no? Entonces un poco hacia lo que decía Irving, que digo, estamos hablando del ayuntamiento, pero si le escarbamos al gobierno del estado está peor. Exacto, pues sí, y no solo el gobierno del estado está peor, y no solo el ayuntamiento está peor, sino además, señoras y señores, ahora sí que para completar el cuadro, el amigo Miguel Ángel Maya sacaba una nota donde, bueno, da cuenta, pues, de que en la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, no solamente, bueno, aquí si usted va a seguir más o menos las emisiones de este espacio, Liga Revueltas, pues habrá como atestiguado muchas opiniones de defensoras, de defensores, de activistas, de ciudadanos, de que hoy la Defensoría de los Derechos Humanos, la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, pues no picha, ni cacha, ni deja batear, que estaba básicamente como umpire del gobierno, no saca ningún tipo de recomendación, no atiende urgencias, emergencias. Vamos, el defensor hoy está pues sí, como concentrado en que básicamente la defensoría pues no haga nada, ¿no? Y a esto hay que sumarle que pues se ha descubierto, se ha hecho público un manejo en lo oscurito de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca del presupuesto público. Pues se detectó en una auditoría un traspaso de 34 millones de pesos a gastos personales. La nota va, a ver, siguiente. La Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca traspasó de las cuentas bancarias oficiales a cuentas no autorizadas al menos 40 millones de su presupuesto, 40 millones de pesos, bajo el argumento de que con esto se evitaría el riesgo de perder estos recursos. Lo anterior lo detalló el órgano superior de la fiscalización, la OSFE, del estado de Oaxaca, en sus informes individuales de la cuenta pública estatal 2020. Las riendas, hay que recordar que las riendas de la Defensoría las lleva desde el 2019 el señor Bernardo Rodríguez Alamilla. En esta nota se da cuenta que de la revisión del estado de cuenta bancario del banco antes Bancomer, referida a los servicios personales, se constató que se realizaron traspasos de recursos a otras cuentas bancarias aperturadas por la Defensoría que no se encuentran registradas en contabilidad por un importe de 34.261.573.67 pesos. Lo mismo ocurrió con recursos que ascendieron a 3.797.760.50 pesos destinados a gastos de operación y con 69.348.67 pesos del fondo rotatorio de recursos que fueron traspasados a cuentas bancarias no autorizadas. La OSFE tomó una muestra de más de 40 millones de pesos del presupuesto asignado a la Defensoría y la gran parte de los recursos fueron traspasados a cuentas bancarias no autorizadas. Sobresalen también recursos destinados a viáticos y combustibles. ¿Cómo ves esta, Lalo? Como que no sorprende, ¿no? No sorprende mucho. No sorprende mucho, pero sí es un descaro, ¿no? Primero, felicitar a Miguel Ángel Maya porque por lo que veo es una muy buena investigación. Independientemente de cualquier justificación que dé el defensor o la oficina del defensor, eso en sí ya es un desvío y ya implica responsabilidades administrativas y penales. Pues no, el hecho de meter dinero público a una cuenta no autorizada, ya en sí eso es una irregularidad. Es decir, no tenemos que esperar a ver si se lo gastó en cosas personales o en cosas que no son del sector público o no. Ya con eso ya hay elementos suficientes para deslindar responsabilidades. Ahora aquí el problema es quién deslinda las responsabilidades. En principio, la OSFE le tiene que entregar estos mismos informes al Congreso. Y entonces el Congreso tendría que empezar pues primero a pedir explicaciones y después, si lo considera, deslindar responsabilidades. Ojalá que lo haga. A mí me parece escandalosa la situación, porque ya se les hace fácil, ¿no? O sea, ya se les hace fácil hacer cualquier cosa. Esto ya es un descaro, pues, ¿no? Es decir... ¿Por qué es un descaro? ¿Por qué es un descaro?
porque ellos saben que no pueden, cualquier administrativo de cualquier oficina, hasta el más inexperto del mundo sabe que esto es una irregularidad grave, ¿no? O sea, trasladar dinero público a cuentas que no tienen nada que ver con el dinero público, sabe que es una irregularidad grave, sabe que es un delito que se llama cohecho, sabe que es desvío de recursos y sabe que en principio no lo tendrían que hacer hasta antes no lo hacen. A mí me parece un descaro, porque a pesar de que ellos lo saben, lo están haciendo, ¿no? Un descaro que implica que yo sé que no me van a hacer nada, yo sé que no me va a pasar nada, yo sé que si acaso se da el periodicazo, me quedo callado 2 semanas y no va a pasar nada, y nunca vamos a saber qué pasó con esos 40 millones y ni siquiera sabemos si es más dinero el que se va a estar, el que se está desviando. Y por eso se me hace un descaro. Antes al menos trataban de guardar las formas, ¿no? De alguna manera, que tampoco está bien, ¿no? Pero me parece que la ineficiencia del sistema de fiscalización de los recursos financieros abona a que ya la gente, las personas que ejercen estos recursos lo hagan con el mayor descaro del mundo. Si hubiera sanciones, si el Congreso hiciera en esta parte de fiscalización lo que les corresponde, porque la auditoría lo hace, pero de ahí no pasa nada. Estuvimos también con Miguel Ángel Maya hace menos de un mes y hay una serie de irregularidades que se evidencian. En esa ocasión hablamos de la Auditoría Superior de la Federación, que fiscaliza otro tipo de recursos, y sí está ahí toda la información. Pues, o sea, si uno se pone a revisar, ahí está toda la información muy pormenorizada del dinero, a dónde se fue, cómo se fue, y no pasa nada después de eso. Pues no, o sea, hay información para que las autoridades ejerzan las acciones necesarias y no lo hacen, ¿no? Es decir, es parte de lo mismo de este sistema de complicidades que se da. Hablábamos y volvemos al ayuntamiento, ¿no? Está bien que Neri haga una auditoría, está bien que todos los ayuntamientos lo hacen, pero ¿qué va a hacer Neri con los resultados de esa auditoría? Eso es el siguiente paso que nadie ha dado, ¿no? O sea, ¿va a deslindar responsabilidades o se lo va a guardar porque hay un pacto de impunidad y porque porque aparte son del mismo partido y a lo mejor desde la alta jerarquía del partido le dicen, oye, no nos conviene que quemes aquí a nuestro correligionario y no haces nada? Como pasó con Fraguas cuando recibió de Javier Villacaña, y como ha pasado históricamente y como va a pasar en este caso, pues no, es decir, ahí está la información, el Congreso desde luego que la sabe o lo debería de saber. Si no lo sabe, es una omisión de los integrantes del Congreso, pues porque tienen toda una oficina que les hacen estas auditorías, que sale carísima esa oficina y que las hacen bien. Bueno, al menos la Auditoría Superior de la Federación, yo las he revisado, las hacen muy bien. No he revisado el caso de la local, pero por la información que pudo investigar el compañero Maya, se ve que también está muy bien detallado y muy bien detectado algunas irregularidades. Nadie da el segundo paso, pues, ¿no? Y eso es lo que permite que descaradamente sigan saqueando el erario público. Cuanta oficina, pues, ¿no? Sí, no hay ese segundo paso que se tendría que dar. Ya no, lo que quiero decir es que las auditorías ya no son suficientes, son necesarias, pero ya no es suficiente. Ya hay que darle el siguiente paso, hay que deslindar responsabilidades. Sí, y porque pues ya estamos hablando ya que es que bueno, que eso siempre lo hemos sabido en México, ¿no? Pero sí que está el asunto pues ya de la impunidad pues institucionalizada, ¿no? Y aparte que estamos hablando de una defensoría que, como tú bien decías, no sirve, ¿no? O sea, invariablemente los invitados que hemos tenido aquí que tienen contacto con la defensoría, ya sea por atención, porque tienen un trámite pendiente, sobre todo invitadas, ¿no? Mujeres que denuncian. Invitadas, no hay una persona que diga estoy a gusto con el trabajo, con el trato que he tenido en la defensoría, y lo podemos ver, pues, ¿no? Ni siquiera está haciendo un buen trabajo la defensoría, pues, ¿no? Entonces, y eso, aunque estuviera haciendo un buen trabajo, no, tampoco justifica el desvío de recursos, pero hay que abonarle eso. Estamos manteniendo servidores públicos que nos están saqueando y que ni siquiera están entregando medianamente resultados a la ciudadanía, y eso es terrible. ¿Cómo lleva Santo Domingo?
Así es, Irving Sánchez nos dice, nos comparte un comentario, dice, la impotencia que uno tiene ante tanta corrupción y desvíos de recursos en diferentes áreas o departamentos es que nadie hace nada, exactamente como dice Eduardo Aragón, ni el Congreso del Estado o el gobierno federal para esto. Por el contrario, el gobierno se caracteriza por ser represor con los ciudadanos que nos manifestamos en contra de sus políticas. Bueno, Irving Sánchez hay que recordar que Irving Sánchez es un médico, es un doctor que fue despedido de su trabajo con todas estas pues esta quiebra de los sistemas de salud que conoce ahorita, que en estos momentos aqueja a los sistemas de salud de Oaxaca, ¿no? Esta quiebra económica pues total, absoluta, de un sistema de salud oaxaqueño que ha venido siendo drenado y saqueado desde hace décadas, ¿no? Que ha sido la caja chica de todos los gobiernos estatales que hemos tenido en Oaxaca, y que bueno, que en este momento está tronando hasta el punto, como lo hemos dicho aquí muchas veces, pues la proyección es que el próximo año desaparezcan los servicios de salud de Oaxaca. Y quién sabe si desaparezcan, y quién sabe qué onda, porque también el gobierno federal pues no se quiere aventar el carrito de absorber, ¿no? Como ya es la anunciada política pública, pues de que el IMSS se va a quedar con todos los tipos de servicios de salud, ¿no? En el país, servicios de salud gratuitos. Y además esto también nos recuerda pues que hoy en día, ¿no? En redes sociales aparecen muchas cosas, bueno, entrando a este tema, pues sobre que gente que va, bueno, a sus quimios, ¿no? O que es remisa, que tuvo una etapa de quimioterapias hace unos años y que logró salir adelante, que es remisa y que bueno, que tiene que volver a sus tratamientos, pues el seguro ya no le dicen que ya no se puede, porque bueno, el seguro popular ya no existe, ¿no? Y por el sistema el sistema de salud universal que dice Andrés Manuel López Obrador, pues cubre muy poco y en realidad pues no acaba por no dar ningún tipo de o muy poca atención médica como lo pregona. Pero bueno, es otro tema muy complicado para el próximo 2022, ¿no? Y bueno, pues sí, Lalo, entonces la cosa está complicada, ¿no? Las proyecciones para el próximo año no son las mejores, y el sistema político que soporta todo esto, que mueve todo esto, pues parece un poco ocupado en cuestionarse a sí mismo, puesto que pues se la vive pues en el dispendio, en la corrupción, en lo oscurito de los recursos. Pues está cañón, ¿no? El escenario es crítico. Pues estamos siendo muy apocalípticos. No, pero es la única forma de tratar de que reaccionemos, ¿no? Sí, el escenario es desesperanzador, es lo que yo diría, pensando en Oaxaca, ¿no? En la parte local. Hay elecciones para gobierno del estado el próximo año, en el 2022, y no se ve que vaya a haber una solución, ¿no? O sea, hay dos precandidatos por parte del partido que muy seguramente va a ganar, que no demuestran eso de lo que estamos hablando aquí, no demuestran una autonomía y una independencia capaz de empezar a cortar de tajo esta red de complicidades que hay, ¿no? Es decir, y ahí nace la frustración, ¿no? Al final, Salomón Jara para mí está comprobado que tiene un amaciato con la familia Murat desde hace 3 años por lo menos, si no es que más tiempo. En los hechos lo han demostrado. Si nos ponemos a revisar cuál fue la actitud del Congreso local de la anterior legislatura 64 y cómo empieza la 65. Y por el otro lado, Susana Harp también se ve muy contenta ahí en los eventos con Alejandro Murat, y todas las élites económicas y políticas no ven con malos ojos y ya sin hablar de sus relaciones parentales, ¿no? Es decir, de su tío y de otras cosas, no se ve que exista molestia por parte de las élites, y eso es una mala señal, porque al final de cuentas lo que podemos resumir al menos de este programa de Horizontal es que parte de nuestros problemas no solo es la corrupción, sino que existe una complicidad con las autoridades entrantes.
Y entonces al ver el 2022, tristemente yo podría garantizar que esa complicidad va a seguir. Es sabido, hay notas, aquí lo hemos revisado, que existió un grave desfalco por parte del Poder Ejecutivo en esta deuda de 3.500 millones y que ahora van a pedir otros 40.000 millones nada más para pagar gastos burocráticos, 3.500 millones que no sabemos dónde están, una ciclovía que se hizo y que ya no se hizo, pero el dinero no está, es decir, hasta un ciego, hasta una persona que no sabe nada de esto puede darse cuenta que hay anomalías ahí. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que el próximo gobierno, sea quien sea, de los nombres que se barajean ahorita, van a mantener las cosas igual, van a ver cómo tapan esos boquetes y aparte, a lo mejor siguen con las mismas prácticas. Pues a lo mejor no están a lo mejor, ¿no? Sí, y dos apuntes sobre los precandidatos, ¿no? Que son los fuertes, los precandidatos. Hoy Susana Harp está, bueno, en redes sociales, pues ya se empieza a compartir una entrevista con ella y bueno, no sabemos quién lo entrevistó, pero unas declaraciones donde dice que a propósito de esto que comentabas o que hemos comentado en este espacio, una nueva forma de hacer política es desde lo comunitario y desde la honestidad. ¿Cómo ves ese discurso? Pues sí, ya ahora también los políticos están agarrando ese discurso de la comunalidad y de lo comunitario, pero como un discurso demagógico, ¿no? Es decir, no en los hechos, simplemente igual como en su momento el movimiento feminista, los políticos lo agarran como una cuestión demagógica, ¿no? Yo estoy con las compañeras, yo estoy por reforzar la estructura comunitaria de nuestras comunidades. Eso lo dicen ¿no? Hasta se llenan la boca. Sí, ¿no? Y hasta lo contagian a uno, dicen, pues sí, no, pero en los hechos no pasa, las mujeres siguen en una lucha eterna por sus derechos, y pongo este ejemplo porque es digamos, es visible, ¿no? Pero lo mismo va a pasar con estos discursos de lo comunitario y la comunalidad. Yo le garantizo, con todo respeto a la señora Harp, que las cosas van a seguir igual, pues, ¿no? Porque abonar hacia una cultura de la comunalidad, de lo comunitario, es romper con el sistema que tenemos ahorita, y eso no lo van a hacer, pues, ¿no? Y si ella está viendo volver a lo comunitario es defender ciertas cosas, que lo ha hecho muy bien, eso no es suficiente, pues, ¿no? O sea, defender lo comunitario es empezar a voltear hacia la organización comunitaria, y o tenemos organización comunitaria o tenemos organización hegemónica, ortodoxa, por decirlo de alguna forma. No son compatibles las dos. Entonces, si ese discurso fuera real, es casi para mí estaría diciendo que va a romper con la organización política social hegemónica que hasta ahorita tenemos, y eso no va a pasar, yo se los garantizo. Ahí queda grabado, pues, ¿no? También por otra parte, Salomón Jara pues ya pidió licencia, ya el señor ya siente, ya ahora sí que ya como diciendo, ya soy gobernador, a mí díganme gobernador, a mí no me digan otra cosa más que gobernador, es más, ¿cómo me llamo? Gobernador, ¿verdad? Entonces ya Salomón Jara pues ya pidió licencia de su puesto como senador. En esta semana incluso ha habido también ahí un tiroteo en redes sociales, ¿no? Con una bueno, falsa decisión que había tomado ya el Consejo Nacional de Morena, de que ya Salomón Jara era el candidato electo, de que ya las encuestas habían llevado a que Salomón Jara era el candidato electo, otras informaciones ahí también falsas y que bueno, que no se han comprobado porque no existe, de que ya se había decidido que en cuál de los 6 estados de la República que va a haber elecciones en el 2022 iba mujer y iba hombre por parte de Morena, y que en Oaxaca iba mujer y que iba Susana Jara. Bueno, ninguna de esas dos cosas son ciertas, y todas son parte de pues un tiroteo y una guerra aquí súper dura, ¿no? Que ya está claro que es una guerra, y que bueno, que el señor Salomón Jara pues ya la está pronunciando en el sentido pues de decir, pues mire, yo ya no soy senador, yo soy candidato. Bueno, no es candidato oficialmente, pero ya renunció al puesto. O sea, en la misma Susana Jara no hizo eso, ¿no? Se guardó de pues más o menos ahí, no sé, conservar un cierto estilo, pero el señor Jara sí ya dijo, ¿qué onda? Ya, a mí díganme gobernador, porque así me llamo. ¿Cómo me llamo? Gobernador. ¿Tú cómo ves este accionar de Jara? El mecanismo de selección de Morena lo permite, ¿no? Hay mucha oscuridad en este mecanismo.
y permite todos esos rumores que se han dado en estos días, y porque al parecer, por ahí oía que sí, ya se hizo una encuesta y que sí la ganó Jara. Pero como Morena no encuentra cómo acomodar ahí a Susana Harp para cumplir con una línea que ya traen, parece que va a haber otra nueva, o sea, todavía no podemos hablar de un triunfo de Salomón Jara, parece que va a haber en marzo otra encuesta, y esta de marzo sí va a ser la definitiva. Uno, para empezar, no encuentra justificación a que hagan una encuesta por acá ahorita en diciembre y luego hagan otra en marzo, si no es porque no les gustaron los resultados de la encuesta de diciembre y quieren trabajar 3 meses para tratar de acomodar las cosas y que quede Susana Harp como candidata, que es lo que al menos yo en lo personal he dicho aquí. Esa decisión está tomada desde hace 6 o 7 meses y yo creo que se va a mantener, pero este mecanismo oscuro de Morena para nombrar a los candidatos es lo que permite que haya rumores, que alguien se renuncie al Senado y diga yo ya soy el candidato, y que estas cosas pasen, pues, ¿no? O sea, esta suciedad viene desde la organización de cómo se va a elegir al candidato. Y digo, con esto que hablo de Susana Harp no es para defender a Salomón Jara ni mucho menos, ¿no? De hecho, a mí me parece el peor de los 6 candidatos, a mí me parece el peor. No porque no tenga la capacidad, sino porque por esto que he dicho repetidas ocasiones, que demostró en los últimos 3 años por lo menos que estuvo operando para el PRI y que estuvo operando para los Murat. Y yo, al menos como ciudadano oaxaqueño, lo que espero es que por fin haya un rompimiento de estos cacicazgos políticos, aunque llegue otro, pues, ¿no? Pero por lo menos que haya un rompimiento y que si no se van a deslindar responsabilidades, por lo menos sí se vean cooptadas todos esos negocios que ya están alrededor del ejercicio de la política y que si van a seguir estando, y que Salomón Jara les garantiza eso, pues, ¿no? Que continúe con eso. Y lo peor es que Susana Harp tampoco no garantiza que se vaya a romper, pues, ¿no? Pero es el sistema oscuro de Morena el que va a permitir esto. Y lo que yo sí veo interesante es en marzo, cuando casualmente Susana Harp gane la encuesta definitiva, ¿cuál va a ser la reacción de Salomón Jara? Eso es lo que yo veo interesante, pues, ¿no? Porque algo que queda claro es que Salomón Jara no va a ceder, ¿no? O sea, está en la lucha, parece que si ganó esta encuesta, que al final no se sabe si fue encuesta o no fue encuesta. Y además, no hay un órgano oficial que diga nada, de Morena, no hay nada. No, son ellos mismos, pues, ¿no? O sea, y al ratito van a acomodar otra vez las cosas. Entonces la pregunta es eso, ¿qué va a hacer Salomón Jara? Al final de cuentas no nos vamos a poder deshacer de él, pues, ¿no? O sea, va a haber una negociación, a ver si le conviene, si no le conviene. Eso creo que sería la parte más atractiva, ¿no? A ver qué pasa, a ver qué hace. La idea sería que en este tiempo surgiera un de estos partidos pequeños, surgiera un candidato con cierta pues sí, no sé si llamarlo prestigio, ¿no? Pero con cierta honestidad, que se pueda deslumbrar, y con cierto independencia y autonomía de las élites políticas, que pudiera dar una batalla ahí. Es la única esperanza que yo veo para Oaxaca, y tampoco veo que vaya a pasar. Que vaya a pasar, ¿no? Sí. Pues sí, las cosas así están. Es una pues cuestión bastante clara sobre un sistema parapetado en su propia maquinaria de corrupción. A pesar de que el discurso, en este caso del gobierno federal, sea la transparencia y el combate frontal a la corrupción, en Oaxaca, pues en Oaxaca no se han enterado de eso. En Oaxaca el asunto va rimbombante desde hace un tiempo. La señora Ivette Morán de Murat, pues tiene una marca ahí de donde ha aglomerado a varios artesanos y gente que se dedica al textil y creadores oaxaqueños, con los que empieza a vender estos productos, y con los que yo creo que esta marca no va a desaparecer cuando ella deja de ser la primera dama del estado. Es decir, el gobierno de Alejandro Murat está haciendo su propia industria, valiéndose abiertamente, pues, de su posición como gobernantes
de Oaxaca, ¿no? Entonces, pues sí, son un montón de cosas. Veíamos hace unos días el señor Murat se iba a tomar la foto con el señor Heisenberg, ¿no? El señor Bryan Cranston, que vino a Oaxaca ahí a la inauguración del restaurante inauguración oficial, me parece, del restaurante de Jacobo y María Ángeles, ¿no? Estos mogules de esas figuras. ¿Cuál es el nombre de estas figuras? Alebrijes. Alebrijes, bueno, que no son alebrijes porque la representación hay más, pero son alebrijes, ¿no? Los alebrijes oaxaqueños, así los han nombrado también el gobierno de Oaxaca. Bueno, hicieron un restaurante ahí en San Martín Tilcajete, pues con muy nice, ¿no? Donde hay pura gente bonita, donde hay gente ahí súper rica, que está invirtiendo en todo tipo de cuestiones aquí en Oaxaca, sobre todo, pues claro, específicamente empresas hoteleras, empresas turísticas, ¿no? Que cargan autos así, no sé, como una especie como de Ferraris, con forma no sé, yo me hice un Ferrari, con forma de alebrije, ¿no? Un diseño de alebrije, un Ferrari con diseño de alebrije que andan de aquí para allá, bueno, en el centro, es de uno de los dueños del Hotel Los Amantes, ¿no? No es por quemarlo, pero bueno, es ese tipo de cosas, o sea, estamos como en este impasse de que todo en Oaxaca está explotando, pero los ricos, la gente con varo, con dinero, pues está sacando su buen billete, se está haciendo más rico todavía y además está asegurando su patrimonio y sus ingresos para el siguiente sexenio, que ya está a un año de distancia, que no sabemos quién lo va a encabezar, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos toda una ruta, señoras y señores, toda una ruta de lo que es Oaxaca hoy en día, ¿no? De esta explotación, de esta corrupción absoluta, de estos gobernantes o perdidos o corruptos hasta la médula, ¿no? O rebasados por los escenarios como el señor Francisco Martínez Neri, que empieza su gobierno rebasado por las cosas que le ha dejado su antecesor, y que bueno, a ver cómo lo campea, a ver cómo lo permea, a ver cómo permea o cómo logra darle la vuelta a esto, o si logra dar la vuelta, de qué manera, ¿no? Cuáles son los acuerdos a los que va a tener que llegar, un Congreso estatal pues que no da muchas muestras de ser diferente a la 64, 65 legislatura, y además la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que es como la cereza en el pastel, es señalada directamente por la OSCE, ¿no? El organismo encargado de auditar al gobierno, a los entes públicos del Estado, pues de que ha desviado o de que se ha desviado otras cuentas 40 millones de pesos, que no se sabe qué pasó con ellos, y que no se va a saber, y que así es la vida, y que así es Oaxaca. Pero bueno, así es esto. Un último comentario, Lalo Aragón. Hay otro tema ahí que me parece interesante, que es la cuestión esta del famoso revocación del mandato para el próximo año, ¿no? Al parecer hoy el INE subía como punto de acuerdo para discusión en el pleno al interior del Consejo, suspender o postergar la realización de la consulta, porque consideran que con el recorte presupuestal no les da para hacerla, ¿no? Es decir, no van a tener recursos financieros suficientes para hacerlo, y entonces eso se iba a subir al pleno hoy. A mí me parece importante qué es lo que va a pasar, ¿no? Es decir, hay dos: que el Consejo diga sí, efectivamente no tenemos dinero, no se hace y no se haga. Ahí hay varios análisis, ¿no? Es decir, me parece que eso es un mandato constitucional y es un mandato legal. Entonces, en principio, ver esto, ¿no? El INE tiene esa posibilidad de parar ese mandato. Así desde afuera yo creo que sí, yo creo por la autonomía del INE yo creo que sí lo tendría. Habría que analizarlo más, ya que si es que esa es la solución. Y el otro lado es que diga... Porque además Lorenzo Córdoba dijo que ya no hay presupuesto, ¿no? Exactamente, ese es el fundamento, la justificación por la cual se postergaría. Y el otro lado es que el Consejo... Esta es una solicitud de Lorenzo Córdoba. El otro lado es que el Consejo diga que no, que sí se hace. Ahí yo no le vería mayor problema. Pero lo que me llama la atención de todo esto es todo el alboroto que se ha generado alrededor de esta revocación, ¿no? Es decir, por un lado la oposición está en una lucha a muerte porque no se lleve a cabo.
Y por el otro lado, o sea, es como el país al revés, ¿no? Por otro lado, el que va a ser evaluado está también en una lucha a muerte para que se lleve a cabo la revocación. Los puntos importantes que yo veo es que ya existe esta institución de la revocación, y si no se hace en el 2022, se va a hacer en el 2028, es decir, a la mitad del periodo del nuevo presidente. Para mí eso ya es una ganancia, ¿no? En medio, a mí no le encuentro una justificación a que de los dos lados haya esta lucha tan grande porque se haga la revocación, y que sea al revés, ¿no? O sea, en principio, si uno lo viera en un país extranjero o un extranjero lo viera de nuestro país, la lucha sería al revés, ¿no? Los que están siendo, los que van a ser evaluados tendrían que luchar por no ser evaluados, y los que no están en el poder tendrían que luchar porque hubiera esta evaluación, y las cosas no se están dando así. Y no sé por qué le tienen tanto temor a esta cosa, porque a lo mejor es un reloaded, ¿no? Para darle fuerza al último periodo de López Obrador. No sé, o sea, yo sinceramente que creo que con revocación o sin revocación, la suerte de López Obrador va a depender de otras cosas, y no va a depender, es decir, no va a haber un reload, no va a haber una reenergización, no va a pasar eso. Entonces se están concentrando demasiado en eso. A mí me parece que el INE se está desgastando terriblemente en esta situación. Haga la revocación o no la haga, el INE creo que va a salir perdiendo, y no sé por qué se están metiendo en este juego, pues, ¿no? O sea, no sé, pero sí me parece interesante qué resultados va a haber. Y también, abonando este punto, hoy Ciro Murayama, creo, salió a decir que las firmas que se entregaron, porque por cuerda separada, digamos, Morena organizó una recolecta de firmas para solicitar la revocación del mandato y cumplir con los requisitos constitucionales. Hoy salió a decir que hay un 18% de firmas falsas, ¿no? Que es otro tema que también va a ser interesante ver, y todo el desgaste político que se va a generar alrededor de esta famosa revocación. Y no hay nada seguro, ¿no? Yo no me atrevería a decir que se va a hacer. Exacto. Pues sí, pues bueno, finalmente Mariana Aragón, quiero leer un estado que dice bueno, que publicó: la dulcería, el globo, el escaparate y la papelería Tenis han sido parte de la infancia de muchas generaciones. Estos ubicadas en el Centro Comercial Reforma. ¿Bajo qué fundamento de la noche a la mañana el desgobierno de García Jarquín pretende desalojar a las y los locatarios? Es un atropello. Ponerlo a la venta para saldar el pago de pensiones es un atropello. Efectivamente, ellos tienen la culpa del latrocinio que han hecho durante estos 3 años, refiriéndose al gobierno de García Jarquín. Y sí, y queremos terminar esta misión de horizontal con ese pensamiento, con ese concepto en claro. El gobierno de Osvaldo García Jarquín básicamente quiere o ya está en planes de desalojar a unas personas que llevan ocupando un centro comercial en la ciudad de Oaxaca durante 40 años o incluso más, solo por el hecho pues de que no tiene dinero y que tiene que caerse con algo para la administración que viene, ¿no? Es terrible, y es terrible si lo logra. Y es terrible que para Osvaldo García Jarquín, como funcionario, no haya ya un señalamiento, pues, incluso de la misma Morena, de los mismos diputados de la 65 legislatura, pues de decir, vamos a hacerle juicio político, lo que sea. Porque este señor, básicamente, se ha cagado en la ciudad. En grande. Gracias por vernos. Nos vemos después, el lunes. Bueno, Juan Carlos Zavala no pudo llegar porque se reventó una llanta, pero el lunes ya estará con nosotros. Gracias.